Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué bueno que están aquí. Vamos a esperar un momento que se conecte un poquito de gente. Sean muy bendecidos. Mi nombre es Artur Perales. Qué bueno que están aquí con nosotros. Déjenme acá para poderle contestar bien. Me voy directamente al grupo. Eh, Hombres conforme al corazón de Dios. Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Qué bueno que están aquí. Qué bueno que nos acompaña. Y estamos en vivo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Mi nombre es Artur Perales. Soy pastor de Centro Gracia, una misión de palabra de vida. Somos PDB Centro Gracia. Y primero que nada queremos darle las gracias a nuestra hermana Marisol Vázquez por invitarnos a este lugar, a este grupo tan tremendo que tienen de estudio bíblico, donde se está compartiendo la palabra de Dios. Y quiero darle las gracias por esa invitación. Qué bueno que pudimos acomodar el calendario, el horario, algunas cuestiones ahí que se habían atravesado y que nos hizo hacer algunos cambios al último momento, pero aquí estamos dándole la gloria a Dios y dándole la bienvenida a todos los hermanos, las hermanas que estén llegando a esta transmisión. Un saludo a Olga, que la vemos por ahí. También por ahí está MacArthur Vázquez. Bendiciones, hermanos, sean muy bendecidos todos. Vamos a orar y vamos a darle las gracias a Dios antes de comenzar con el estudio de la palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que tú me das de poder compartir, de poder hablar tu palabra. Yo te pido que tú me hagas un portavoz de tu Espíritu Santo, que me hagas esa boca del Espíritu Santo, esa voz del Espíritu, para tratar con esta palabra, Señor, al cuerpo de Jesucristo, a la iglesia que está reunida virtualmente escuchando esta palabra en vivo, o los que la están escuchando, Señor, en retransmisión. Te doy gracias por cada persona que escucha estas palabras, Señor. Que tu Espíritu Santo me guía, me dirige. Espíritu Santo, eres bienvenido aquí, tú lo sabes. Y gracias que me guías, que me das palabra. Dice la palabra que Pablo oraba así, yo oro del mismo modo, que Dios me hace espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, para poder proclamarla, Señor. Y te doy gracias por esa unción poderosa que acompaña esa palabra, y que hay señales que la siguen, señales de milagros, prodigios, sanidades, obras poderosas hechas por tu mano, Señor. Y te damos gracias por eso. Y porque Jesucristo es exaltado, porque no venimos a hacer otra cosa, sino a poner a Jesús en primer lugar. Toda la gloria te la damos a ti, Señor Jesucristo. Toda la honra solamente a ti. En el nombre de Jesús te adoramos, Dios, y te damos gracias porque podemos aprender de esta palabra. Sean muy bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos. Yo quiero que vaya conmigo. Yo quiero que me acompañe el día de hoy. Primeramente, vaya conmigo a... Bien importante. El tema es ser dirigidos por el Espíritu Santo. Pero antes de poder hablar directamente de formas como el Espíritu Santo nos guía, yo quiero hablar de algunos prerequisitos, algunas cosas que requerimos nosotros tener y hacer para poder ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Yo pudiera decirte, el Espíritu Santo te va a hablar de tal y tal y tal y tal manera, pero si nosotros no estamos dispuestos a escuchar. Dice en Isaías, en el capítulo 1, y voy a comenzar con este texto. Vaya conmigo a Isaías en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1, una mención nada más de un pasaje que está ahí, rápida, antes de pasar a otro texto. Dice Isaías capítulo 1 en el versículo 19, dice: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Wow, dice, si no quisiereis y fuereis rebeldes,
seréis consumidos a espada porque la boca de Jehová lo ha dicho. Es una palabra que fue dada a Israel. Pero yo me quedo con la primera parte y yo creo que esta parte sigue estando vigente en el nuevo pacto. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. A veces seguimos todas las fórmulas de la fe, seguimos todos los pasos de fe, hacemos todo lo que sabemos hacer, nos movemos de muchas formas y no sabemos por qué no recibimos respuesta a nuestras oraciones, a nuestras declaraciones, a nuestras confesiones de fe. Y decimos, Señor, pues si estoy haciendo todo lo que yo creo que es correcto. Y yo creo que la clave está en ese texto que dice, si quisiereis y oyereis. Muchas veces estamos orando, pero no conocemos la voluntad de Dios y estamos orando mal. Estamos orando con presunción, presumimos, creemos que sabemos la voluntad de Dios. No sabemos cuál es la voluntad de Dios y a lo mejor Dios no es la voluntad de Dios lo que estamos pidiendo. No es algo que Cristo haya provisto necesariamente en la cruz. Porque acuérdate, cuando nosotros le pedimos algo a Dios, todo ha sido provisto por Cristo en la cruz. Sin embargo, muchas veces oramos por algo que quizás no son los planes de Dios. Y lo hacemos porque desconocemos la voluntad de Dios. Desconocemos la voluntad de Dios porque no hemos entrenado nuestros sentidos espirituales para poder escucharle. Y para poder escucharle, para poder ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo, hay ciertas cosas previas que necesitamos tener en mente. La primero usted debe asegurarse que es un hijo de Dios. Usted tiene que asegurarse que usted ha nacido de nuevo. Dice en Romanos, en el capítulo 8, y aquí es donde yo voy a comenzar. ¿Cómo puedo ser yo dirigido por el Espíritu Santo? Bueno, primero, para ser dirigido por el Espíritu Santo necesito tener la seguridad de que soy un hijo de Dios. Dice, vaya conmigo a Romanos 8:14. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Y cómo podemos ser hijos de Dios? Necesitamos recibir a Jesucristo. Si usted que está escuchando estas palabras, yo sé que la mayoría, y le doy la bienvenida a todos los que llegaron, al hermano Carlos Ruiz Méndez, a todos los que llegaron ahorita, algunos que habíamos mencionado. Si usted que está escuchando estas palabras, si usted ya recibió a Jesucristo, cuando usted acepta a Jesús como Señor de su vida, usted le dice, Jesús, yo quiero que tú seas Señor de mi vida. El Espíritu Santo viene y hace morada dentro de ti. Entonces, el Espíritu Santo te hace una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y si tú eres una nueva creación, y el Espíritu de Dios mora dentro de ti, tú estás cumpliendo con el primer paso para poder ser dirigido por el Espíritu de Dios, porque dice que todos los que son guiados, tú eres la forma de ser guiado del Espíritu de Dios, es si primero somos hijos de Dios. Hay gente que dice, bueno, pues todo el mundo es hijo de Dios. No, todo el mundo es creación de Dios. Pero para ser un hijo de Dios necesitamos nacer de nuevo. Para nacer de nuevo necesitamos aceptar a Jesús como Señor y Salvador, creyendo la obra que Él hizo en la cruz. Ese es el Evangelio. Él derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, y tú le dices, yo creo la obra que tú hiciste en la cruz, yo creo que tú derramaste esa sangre salvadora, y tú vienes a Él con fe, tú naces de nuevo y el Espíritu Santo viene dentro de ti, y entonces Él comienza a guiarnos. Entonces, primer requisito para poder ser dirigido por el Espíritu Santo es ser un hijo de Dios. Asegúrate que tú eres un hijo de Dios. ¿Cómo puedes ser un hijo de Dios? Recibiendo a Jesucristo. Si dices, bueno, hermano, yo ya recibí a Jesucristo, bueno, vamos a avanzar. No nos vamos a quedar solamente con ese conocimiento. Dice la palabra de Dios que con el conocimiento de la verdad es la que nos hace libres, ¿verdad? Perdón, dice, seguimos leyendo.
Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si Dios también herederos, dice herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, el Espíritu Santo ha puesto en nosotros un testimonio. Él va a hablarnos a través de ese testimonio. Pero déjame decirte, ese testimonio solamente habla cuando hay conocimiento previo de algo muy importante. Vaya conmigo a segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo 3. Pablo, hablando a Timoteo, le escribe esta carta y le dice lo siguiente. Segunda de Timoteo 3, dice allí, dice en el verso 10, pero tú, está hablándole a Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. De todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dice, mas los hombres malos y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Para yo poder escuchar la voz del Espíritu Santo, también tengo que estar consciente que hay un espíritu mentiroso que también nos puede hablar y nos puede engañar. Y necesitamos estar apercibidos de que Él puede venir con engaño. Pero, ¿sabe que usted y yo podemos ser libres de ese engaño? ¿Cómo? ¿Cómo puedo ser yo libre de que el enemigo venga a querer seducirme? Primero, al estar consciente que yo soy un hijo de Dios, también me doy cuenta que Dios a mí no me va a dar un demonio. Dios no me va a dar un demonio. Sin embargo, el diablo puede venir a querer engañarme. ¿Cómo puedo ser libre yo de esas artimañas del enemigo? ¿Cómo puedo ser libre? Bien importante esto, el conocimiento de la palabra de Dios. Dice aquí, versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados, pero tú, dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, ya dijimos, número 1, necesito ser un hijo de Dios. Número 2, necesito un conocimiento previo de las Escrituras. Necesito ser un estudioso de las Escrituras, porque necesito aprender a discernir, necesito saber distinguir entre varias voces, porque no solamente Dios quiere hablarme. Sabemos que hay un enemigo que quiere hablarnos. Podemos, en el mundo, escucha, hay varias voces. Tenemos la voz de nuestra carne. Nuestra carne quiere ciertas cosas y nos va a estar hablando. Y nos va a estar diciendo, oh, a mí hace rato la carne me dijo, quiero unas galletas. Quiero unas galletas. Le dije a mi esposa, oye, ¿tienes galletas por ahí? Yo sé que no debo comer galletas. Yo sé que vos seguir una dieta, pero le dije, yo sé que ya tiene algunas galletas por ahí que son de dieta. Pero también yo sé que tiene muchos carbohidratos, pero me consuelo, ¿no? Digo, pues al cabo no tiene azúcar, pero sí tiene carbohidratos, ¿no? Y le digo, dame una de esas, no véndeme, dame, porque ella vende a veces galletas. Y le sobran. Y le digo, dame una de esas galletas. ¿Por qué? Porque mi carne me está hablando. Hey, unas galletitas por ahí. Esa es la carne que te está hablando. Ahora, no todas las veces la voz de la carne necesariamente es mala, porque este cuerpo necesita sustento, hay ciertas cosas, pero a veces puede estorbarnos para escuchar la voz de Dios. La carne, si no aprendemos a discernir qué cosas son de la carne, entonces la carne puede también interferir y nosotros creer que algo Dios nos está hablando cuando realmente es nuestra carne animando nuestras emociones. Porque a veces podemos escuchar la voz de la carne a través de los sentidos, porque la carne quiere algo que le gusta. A lo mejor por ahí va pasando una hermana caminando en un aparador y ve unos vestidos y unos zapatos bien bonitos. Ay, yo creo que Dios me está dirigiendo a comprar esos zapatos. Puede ser, yo no digo que no, pero pudiera y más probable que los sentidos, tus ojos te gustaron, está bonito los zapatos, ¿verdad? Gloria a Dios por las hermanas y sus zapatos.
O un hombre pasa, a lo mejor como yo, que es músico y le gustan las guitarras, y una guitarra que vale $1,000, y es todos tus ahorros que traes ahorita. A lo mejor estás ahorrando para algo y nomás te quedó eso. O a lo mejor estás empezando a ahorrar y echaste eso. Y quieres una meta más grande, pero ¡ay, qué bonita! Ya tengo 3 guitarras, pero quiero una nueva. Yo creo que el Espíritu de Dios me está dirigiendo. No, hermano. Si viene a través de los sentidos, lo que está escuchando es la voz de la carne. La carne usa los sentidos. Si viene a través de los sentidos físicos, muy probablemente 99% de las veces es la carne. Ahora, el mundo también puede hablarnos. El sistema del mundo lo hace a través de las noticias, a través de la televisión, a través del entretenimiento. El mundo puede querer hablarnos. Y Satanás también va a utilizar al mundo y voces de personas para hablarnos. Y si usted no tiene un conocimiento de la palabra de Dios, no va a saber distinguir cuando es el Espíritu de Dios el que le está hablando, a cuando es la carne o el mundo el que le está hablando. O Satanás, que también puede ser que Satanás pueda venir y poner un mal pensamiento. Y si usted no distingue, no va a poder usted reprenderlo. Cuando Satanás vino a tentar a Jesús, Jesucristo lo que hizo fue hablarle con la palabra. Pero Jesús era la palabra y él era un estudioso de la palabra. Y yo tengo que proponerme, usted, mi hermano, tiene que proponerse ser un estudioso de la palabra. Como dice aquí, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Una persona sabia con las escrituras va a saber distinguir la voz, la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos habla de acuerdo a la palabra. Dios nunca va a contradecir su palabra. El Espíritu de Dios nunca va a hablar en contra de aquella palabra que Él ha inspirado. Entonces, cuando a veces no logramos tener respuesta a algo que estamos pidiendo, y es porque no hemos pasado tiempo en la palabra. Yo necesito venir a la palabra, meditar en ella, en oración, y Dios lo primero que va a usar para hablar a nuestra vida es la palabra escrita de Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ay, gracias. Muchas gracias. Una disculpa que traigo. Me molesta un poco la garganta. Hay algo en el ambiente como que me molesta la garganta. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Usted ore por mí y yo recibo esa sanidad. Somos sanos por las llaves de Jesús. Aleluya. Pero bueno, continuamos. Gracias. Aquí mi esposa me trajo un vaso con agua. Gloria a Dios. Dice así. Vuelvo a leer ese verso. Versículo 16. Según Timoteo 3:16. Toda la escritura me es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, y el hombre no está hablando del varón, está hablando de la especie, está hablando del hombre y la mujer, hombre y mujer, de Dios, sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Cuando yo tengo ese conocimiento de la palabra, que ya dijimos, ciertos prerequisitos para poder ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Número 1, nacer de nuevo, ser un hijo de Dios, porque los hijos de Dios son dirigidos por el Espíritu de Dios. Número 2, tener conocimiento de la palabra. Número 3, en Romanos capítulo 12. Vaya conmigo ahí, Romanos 12. Romanos capítulo 12. Dice lo siguiente. Dice, así que hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo puedo conocer yo la voluntad de Dios? Tengo que presentarme ante Dios como sacrificio vivo, en alabanza. En adoración yo presento mi cuerpo en alabanza,
en adoración y procedo a la renovación del entendimiento con la palabra de Dios para conocer cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta. Vuelvo a repetir. Número 1, saber que has nacido de nuevo, que ahora el Espíritu de Dios vive dentro de ti. Número 2, conocer la palabra. Número 3, presentarte ante Dios. Es bien importante. Gente dice, hermano, pues que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Te estás presentando ante Dios en adoración? ¿Estás pasando tiempo en su presencia? ¿Cómo puedo pasar yo tiempo en su presencia? Llenándome, alabándole, adorándole, cantando. Dice en Efesios capítulo 5, no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu, cantando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales. Cuando tú vienes a la presencia de Dios a adorarle, estás participando de la atmósfera del cielo, y ten por seguro que en esa atmósfera del cielo, al moverte tú en esa atmósfera, es más sencillo y más sensible te vuelves tú para poder ser dirigido por el Espíritu Santo. Ahora, yo voy a entrar en ya específicamente, dijimos prerequisitos, ya dijimos 3 cosas. Número 1, nacer de nuevo. Número 2, conocer la palabra de Dios. Estudio y la meditación de la palabra. Número 3, presentarme ante Dios en adoración. Presentarme ante Dios y dejar que esa palabra, a través de la meditación de la palabra, renueve mi mente. Ahora, esos son los 3 prerequisitos. ¿Cómo nos dirige el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo siempre habla la palabra de Dios. Pero lo primero que Él va a usar, una vez que tú eres algo conocedor de esa palabra, Él va a hablar a tu conciencia. Él va a hablar acá a tu hombre interior, a tu espíritu humano nacido de nuevo. Por eso es la importancia de nacer de nuevo. Romanos capítulo 9 dice, verdad digo y no miento, dice, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha puesto en nosotros un espíritu nuevo, regenerado, y ese espíritu está en comunión con Él. Cuando nosotros estudiamos la palabra, la meditamos y pasamos tiempo en su presencia, afinamos sentidos espirituales para que nuestro espíritu escuche. Y en nuestro espíritu está siempre escudriñando la voz del Espíritu Santo. Entonces de repente nuestro espíritu capta algo y viene una impresión al espíritu y hay un testimonio o un testigo interior que nos muestra, que no sabemos cómo, pero nos muestra algo. Y el Espíritu Santo está guiándonos a través de esa impresión. Esta impresión siempre va a ir cargada, escucha, con palabra de Dios. Siempre nos va a decir algo a tono a la palabra de Dios. Quizás tú tienes un conocimiento de la palabra previo, pero va a venir una impresión. Por ejemplo, hay una palabra que dice, ir a todo el mundo y predicar el evangelio. Pero de repente, tú vas a tener una impresión y vas a decir, hay un lugar cerca de Sotolamarina donde no hay ninguna iglesia. O un ejemplo, Lavaderos. Es un pueblo que está ahí cerca de Sotolamarina. Esto es un ejemplo, no estoy diciendo que usted tiene que ir ahí, a menos que el Espíritu de Dios le muestre. Y no hay ninguna iglesia. Yo creo que alguien de perdido debiera estar ahí, con un grupo de hogar, predicando el evangelio, hacer una campaña. Algo Dios quiere hacer en Lavaderos. Aquí es un pueblito de aquí de Tamaulipas. Viene esa impresión. No es una impresión de palabras. No necesariamente es una impresión de palabras. Puede ser una idea. Puede ser un sentir. Que tú dices, ¿por qué no está pasando esto? O yo creo que hayas, y de repente, después de ese testimonio interior, tú oras y dices, Señor, no hay nadie en este lugar. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Quieres que yo vaya, Señor? Y empiezas a preguntarle al Espíritu Santo.
Entonces el Espíritu Santo se comunica a tu espíritu y el Espíritu usa la conciencia para hablarte. Y te habla y te da una palabra y te dice, hay un hermano, y empieza a darte instrucciones. Hay un hermano que tú conoces que está yendo a lavaderos. Comunícate con él y cómprale 100 Biblias y le das una ofrenda. Ya tienes una... ¿De dónde vino eso? No sé. Es la conciencia nos habló. Ahora, Dios puede hablar a nuestra conciencia dando impresiones, inclusive a manera de visiones. Puede traer visiones, te puede mostrar cosas, y hay varios tipos de visiones. La más común es a través de sueños. Puede hablar, usar sueños. A veces no sabemos cómo interpretarlos y siempre es bueno pedirle al Espíritu Santo que nos muestre. Y si no recibimos, pues dejarlo ahí, guardarlo. No afanarnos por un sueño que no sabemos su interpretación. Pero a veces son muy específicos. Una hermana muy querida de su familia, esta hermana nos contó, me contó, platicando con ella allí en la iglesia, me dijo, tuve un sueño. Y en ese sueño yo los veía a ustedes, a ti y a tu familia. Y yo hablaba una palabra en ese sueño. Y decía, y de estas fueron sus palabras, pero ellos ¿qué van a comer? Y dice que ella se despertó y se quedó con esa impresión. Ese sueño, ¿qué significará? No sé, yo soñé a la familia Perales y ellos que no, pues quién sabe. Pero ahí se quedó esa impresión. Era su conciencia, el Espíritu Santo estaba usando su conciencia para mostrarle ciertas cosas. Y entonces esta hermana dice, y fíjate hermano, que yo le estoy creyendo a Dios por algo. Y me puse a orar y dije, Señor, ¿qué tengo que hacer para tener la respuesta? Y que dice, yo ya te lo dije. Anoche te dije qué es lo que tienes que hacer a través de un sueño. El Espíritu Santo vino y dio una palabra al espíritu humano. Y el espíritu humano usó la conciencia. Entonces cuando decimos a veces el Espíritu de Dios me dijo, realmente no nos habla directamente el Espíritu, no lo oímos con nuestros oídos. Pero sí da dirección a nuestro espíritu. Y esta hermana me dijo, y me habló y me dijo, yo voy a obedecer lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Y depositó una ofrenda a este ministerio. Porque ella le está creyendo a Dios por varias cosas. Y esa fue la dirección que ella recibió. Ahora, no tiene que ser necesariamente en cuanto a ofrenda. Puede ser muchas cosas. Ya te hablé acerca de ir a enviar unas Biblias a algún lugar. Puede ser que te diga. A mí Dios me habló y me dijo en el año 2014, yo te voy a llevar a Sudamérica. Y como en el año 2008 yo había tenido un sueño de ir a Bolivia, dije, ¿yo qué voy a andar haciendo en Bolivia? Yo tuve ese sueño, el Espíritu Santo hablando a mi espíritu y la conciencia dándome testimonio a través de un sueño. Entonces, tú vas a ir a Bolivia a predicar. Y dije, ¿qué voy a andar haciendo en Bolivia? Le dije, prefiero predicarle aquí a mis vecinos, a los que están aquí cerca. Yo lo dejé, no lo entendí, guardé esa palabra. Cuando de repente, nuevamente, el Espíritu, eso fue en 2008, el año 2014, más o menos, el Espíritu Santo nuevamente, fuimos a una conferencia de misiones y vuelve a hablarme y me dice, el Espíritu Santo, a través de mi espíritu viene esa impresión, vas a ir a Sudamérica. Y el primer país que vas a visitar es Bolivia. Año 2014, yo digo, ¿cómo va a ser? Hombre, yo estoy dando clases de inglés, trabajo en una universidad, a veces batallo para salir a predicar aquí mismo en México. ¿Cómo voy a ir a Bolivia? No lo sé. Año 2017, casi al terminar el año, un hermano, director de un ministerio grande en Bolivia, a través de Facebook me invita. Y no le voy a decir qué parte del ministerio es él, pero es un ministerio grande de Estados Unidos que tiene un ministerio allá en Bolivia. Y me dice, hermano, ¿quieres venir a compartir palabra a un instituto bíblico que tenemos acá? Y yo pensé que me lo decía como una cortesía porque le había gustado algo que habíamos compartido. Y yo le dije, sí, mi hermano, cuando usted quiera invítenos y nosotros vamos. Yo le respondí a la cortesía con un cortés sí. Y el Espíritu de Dios otra vez, a través de esa conciencia, vuelve a hablarme. A través de ese testimonio interior, habla a la conciencia y la conciencia. Tú vas a ir a predicar a Bolivia. Y dije, bueno, pues el hermano me dijo, yo lo tomé como una cortesía. Viene un profeta de Dios. Ustedes algunos lo conocen, el hermano Pedro Cantú.
y me da una palabra y me dice, Dios me está diciendo que te diga que tú vas a ir a Bolivia y después de Bolivia vas a ir a Argentina y me empieza a dar una lista de países. El orden en el que Él me dio los países es el orden en el que hemos ido de misiones a Sudamérica. Me dio una palabra, ya tenía yo. Muchas veces queremos la dirección de Dios a través de un profeta. Pero yo te voy a decir esto, Dios no usa a profetas para darte dirección. No busques un profeta para buscar dirección, porque tú tienes al Espíritu Santo. Pero Dios va a usar un profeta para confirmar algo que el Espíritu Santo ya te ha mostrado. Cuando el Espíritu Santo ya te habló varias veces a través de tu conciencia, Dios puede traer un profeta para decirte todo lo que Dios está diciendo acerca de ti y confirmar lo que ya está ahí. Nunca te va a traer algo nuevo que tú no sabías. Si viene algo nuevo, di, bueno, a mí Dios no me ha dicho eso, pero si me lo dice, lo hacemos, pero hasta que Dios me hable, porque a veces hay gente que profetiza cualquier tontería. Pero este hermano me dio una palabra que ya Dios me había dado desde 2007, no recuerdo por allá, 2008, y luego me volvió a hablar en 2014, y luego me vino la invitación, que yo pensé que era una cortesía, y vuelvo otra vez y me vuelve este hermano a darme esa palabra. Quizás vio algún comentario, no sé si él supo o no supo específicamente que yo había sido invitado, quizás lo vio, pero le puedo decir esto, independientemente si él vio o no la invitación que me hicieron, él supo qué países iba a visitar, y lo dijo en el orden en el que íbamos a ir a esos países. Entonces, cuando de repente aquel hermano de Bolivia me vuelve a hablar, abril ya el año 2018, ya habían pasado algunos meses, hermano, vas a venir acá con nosotros, tenemos instituto bíblico y vas a estar enseñando, me dijo, durante toda una semana, durante 7 días seguidos, todos los días en el instituto bíblico, vas a estar dando una clase. Y yo pensé que quería que diera una clase de 1 hora, ¿no, hermano? Eran 4 horas de clase eran horas de clase en la mañana, o no, eran conferencias a pastores en la mañana y como 4 horas de clase en el instituto bíblico en la tarde, todos los días. Ahí fuimos todo el día. Yo nunca había predicado tanto en un día, todo el día predicando, enseñando la palabra de Dios en ese instituto bíblico. Nos invitó, año 2018, en octubre, hoy se cumplen precisamente 4 años que fuimos, el primer país que visitamos Sudamérica fue Bolivia. ¿Cómo vino esa? No fue el Espíritu Santo, no me mandó ángeles. Dios no me habló audible, no, yo no oí una voz audible, pero usó ese testimonio interior primero a través de una palabra a mi espíritu, y luego mi espíritu, la conciencia, me dio esa impresión. Vas a ir a Sudamérica, primero a través de un sueño, luego a través de palabra, luego después de varias palabras seguidas que venían esa impresión a mi corazón, se estaba gestando algo, vino un profeta y la confirmó. Y entonces, sí, por la fe, por la gracia primero, y por medio de la fe, pudimos ir a predicar el evangelio en Bolivia. Estando allá en Bolivia conocimos a otro hermano que nos abrió puertas en Argentina. Y en menos de 6 meses yo estaba predicando, fuimos 15 días, más de 15 días, casi 20 días a Argentina. Fuimos al norte de Argentina, en una región que se llama Misiones, a predicar el evangelio. Y después de ese de Argentina, fuimos a Uruguay 2 veces, y luego volvimos a ir a Argentina 2 veces más, y pisamos Brasil, pero no pude predicar en Brasil, solo de pasada fuimos allá a Brasil. Y antes de que empezara la pandemia, yo ya tenía una invitación a Chile que está pendiente. Está pendiente ese viaje a Chile, porque ese fue en el orden en el que me dijo que iba a ir. No pude pisar Chile porque empezó la pandemia. Y la hermana, la pastora, la que nos invitó, me dijo, quizás no puedas venir, pero a lo mejor puedes hacer conferencias y podamos verlas en línea, porque se habían cancelado todos los vuelos internacionales. Pero fíjate que Dios me dijo, vas a ir a Centroamérica. A través de ese testimonio interior, yo percibí. Y yo decía, Dios, pero ¿qué voy a, en Centroamérica el evangelio se predica más que en México? ¿Qué voy a estar haciendo allá? Yo te voy a llevar a lugares donde otros no quieren ir. Pues vino este hermano también, otra vez profeta, y me dijo, Dios me está diciendo que vas a ir a Guatemala, y me dio esa palabra de Guatemala. Ya estaba confirmación otra vez. Hermano, este diciembre, primero Dios, vamos a Guatemala a predicar el evangelio a un pueblito que se llama Retaluleu. Y
y vamos a estar compartiendo por allá en una campaña 3 días, porque el Espíritu de Dios, y le doy el testimonio y le doy la gloria al Señor Jesucristo, que Él nos ha dirigido a través de nuestra conciencia por ese testimonio interior del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo también puede hablar y también puede utilizar una voz de autoridad para hablarte. Él puede usar una voz de autoridad que puede parecer hasta audible lo que tú estás escuchando, pero pon atención, nunca lo que el Espíritu de Dios te diga va a ir en contra de la palabra escrita, nunca. Yo percibí dirección de ir a Bolivia a predicar el Evangelio. Hay una palabra escrita que dice ir a las naciones y predicar el Evangelio a todas las naciones. El Espíritu Santo simplemente utilizó mi espíritu para darme esa palabra a través de la conciencia. Yo tuve la impresión de ir a ese lugar, pero ya había una palabra escrita anterior, específica, para toda la iglesia de ir y predicar el Evangelio de las naciones. Hay una palabra de Dios que dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís volverán a medir. Y hay otra que dice que Dios ama al dador alegre, y cada uno dé conforme propuso en su corazón. Entonces, el diablo nunca te va a dirigir a dar. El diablo nunca te va a decir, dale 1,000 pesos a ese ministerio. El diablo nunca te va a decir, saca los 10,000 pesos que tienes ahorrados y dáselos a aquel otro hermano para que vaya a predicar a las naciones. El diablo nunca te va a dirigir a dar. El mundo nunca te va a dirigir a dar a un ministerio para llevar la palabra de Dios, el Evangelio a las naciones. Si percibes esa dirección de dar en algún lado, esa dirección siempre viene del Espíritu Santo a través de esa voz interior de la conciencia. Pero a veces el Espíritu Santo puede hablarnos de una forma con mayor autoridad, en el que Él directamente habla, ya no a nuestro espíritu, para que nuestro espíritu sea como que su vocero a través de la conciencia, sino que Él directamente habla y podemos percibir esa dulce voz apacible del Espíritu Santo en todo nuestro ser, que decimos, no sé cómo, pero escuché la voz del Espíritu Santo. Dice en Hechos capítulo 13, en el versículo 1. Vaya conmigo ahí. Fíjate lo que dice allí. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Te fijas? Ya no es a través de un testimonio interior, ya no es a través de dirección de la conciencia, no, el Espíritu Santo habló. Y habló no a uno, sino a todos los presentes. Cuando la voz del Espíritu Santo directamente habla, no solamente uno puede escuchar, puede haber varios que escuchen también. Y dice, ¿pero qué estaban haciendo ellos? Yo les dije que era un prerequisito, era preséntate ante Dios. Ellos se presentaron ante Dios. Ellos se presentaron ayunando. Ellos se presentaron adorando. Ellos buscaron la presencia de Dios. Y estando en adoración, estando ministrando al Señor, en ese lugar, el Espíritu Santo habló. Entonces, el Espíritu Santo siempre nos está hablando, hermano. Esa es una realidad, pero su voz es espiritual. Los sentidos físicos no lo pueden oír. La carne no lo puede oír. Las emociones menos lo pueden oír. Él no guía por sentimientos. Él está hablando, pero para oírlo necesitamos ir a ese lugar secreto de oración donde lo podamos escuchar. Estoy acordándome de un pasaje, no lo traigo acá en mi lista que hice aquí. Déjame lo busco. Quiero darte un pasaje. Fíjate, dice, estoy tratando de acordarme de esa frase y dónde está en el Antiguo Testamento. En Jeremías capítulo 23, vamos a Jeremías 23. No voy a leer toda la historia, pero me acordé de un versículo ahorita. El Espíritu Santo hablando a mi espíritu, a mi conciencia, y vino esta palabra, pero yo no me acordaba del pasaje. Entonces me acordé de lo que dice el pasaje,
ya lo busqué acá en Google, aquí tengo una computadora enfrente, me acordé de lo que decía el pasaje, en Jeremías 23, dice, versículo 18, dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Esa frase me acordé ahorita. Esa frase. ¿Quién estuvo? Usted quiere oír la palabra de Dios, necesita estar en el lugar secreto de Dios. Usted quiere oír esa palabra, usted necesita estar en la presencia de Dios, adorando y ministrando y escuchando esa palabra. Aquí habla acerca de los falsos profetas. ¿Por qué ellos no escuchaban al Espíritu de Dios? Y aquí nos dice, fíjate lo que dice esta palabra, este texto, dice así, dice, vamos a seguir leyendo, dice, ¿quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad, estamos en Jeremías 23, 18 en adelante, dice, he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaran. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Wow. Si ellos hubieran estado en mi secreto. Esa es la clave, hermano. Esa es la clave. O sea, dijimos 3 prerequisitos. El primero, nacer de nuevo, para ser un hijo de Dios, ser dirigido. El segundo, meditar y estudiar la palabra de Dios para conocerla y poder distinguir entre las distintas voces. Y el tercero, que es preséntate ante Dios. Y aquí tenemos en Hechos capítulo 13 que estos hermanos en la iglesia de Antioquía se habían presentado ante Dios para ministrar en la presencia de Dios. Y allí en ese lugar secreto el Espíritu Santo habló y dijo. Entonces, el Espíritu Santo, las veces que yo lo he escuchado de esta manera, ha sido así. Yo recuerdo en el año 1994, vino aquí a Ciudad Victoria el hermano Barco Barrientos y hubo un congreso en la iglesia Amistad Cristiana. Yo fui al congreso ese y recuerdo que mientras estábamos en la adoración, estábamos adorando a Dios y yo escuché una voz que parecía audible y que me dijo lo siguiente, me dijo, yo te he llamado, me dijo esta palabra, yo te he llamado para predicar, para enseñar mi palabra. Dedícate a esto y yo te mostraré qué más te he llamado a hacer. En ese tiempo, en el 94, yo estaba en la alabanza, yo dirigía la alabanza en iglesias, yo estaba la música era mi pasión. Pero de repente algo pasó, que hubo un cambio. Y empezaron a invitarme a predicar. Y a predicar en esta iglesia, y en aquella iglesia, y en aquella, hasta que el ministerio creció. Y en el año 1998, el pastor Bobby Crow, junto con, me acuerdo que en aquel entonces el director del Instituto Bíblico era el hermano Mario Coronado. Ellos me invitaron, me dijeron, ¿quieres enseñar una clase en el Instituto Bíblico, Palabra de Vida? Ahí se estaba cumpliendo y empecé a hacerlo poco a poco, pero vino esa palabra en un lugar de adoración. Y eso es lo que voy. Vino en un lugar de adoración. Y a veces, en mi tiempo de oración, yo no sabía qué más planes tenía Dios para mí. Y decía, Dios, pues tú me dijiste que predicar y enseñar. ¿Y qué más? ¿Qué más hago? ¿Y qué más me llamaste a hacer? ¿Y qué más? Y oraba y yo preguntaba. Y de repente surgía una invitación. Y vinieron unos misioneros y me decían, Arturo, quiero que nos acompañes, vamos a predicar tal vez, tú nos vas a traducir. A veces me traían de chofer, de organizador de tours, el que hacía las reservaciones en hotel, el que iba a veces a la comisión de electricidad a sacar permisos. Anduvimos con los misioneros haciendo de todo, sirviendo con ellos. Y yo le preguntaba, ¿qué más aparte de esto, Señor? ¿Qué más aparte de esto?
Y Dios me dijo, es tiempo que empieces a imponer manos sobre los enfermos, porque también te llamé a sanar. Y hasta que un día leí en los evangelios que ese es el llamado de todo cristiano. ¿Dónde está eso? En Mateo, capítulos 4, capítulo 8, hay un texto que dice que Jesucristo anduvo, dice, enseñando y predicando la palabra y sanando a los enfermos. Ese es el ministerio de Cristo y debiera ser el ministerio general en el cual fluyera cualquier cristiano sin necesidad de ser uno de los ministerios predicadores de tiempo completo. Simplemente Dios nos llamó a mostrar el amor de Dios predicando, pero Dios me estaba llamando a dedicarle mi vida a eso, y primero me dio una palabra, luego añadió a esa palabra, pero siempre ha sido en el lugar secreto. Yo voy a decir, todos los que me están escuchando hoy, pasen tiempo esta noche, esta semana, en ese lugar secreto, y escucha, Dios te va a hablar, y te va a dar discernimiento también para saber acerca de palabras que tú has escuchado que el enemigo ha querido poner con temor en tu vida. Ha habido palabras que el enemigo ha querido poner con temor, y Dios te dará el discernimiento por la palabra para distinguir y decir, esto no puede ser de Dios. ¿Cómo distinguimos? Primero que nada, toda palabra que viene del Espíritu Santo tiene que estar basada en la Escritura. Número 2, toda palabra que viene del Espíritu Santo siempre exalta al Señor Jesucristo como Rey de Reyes, Señor de Señores, como Señor de tu vida. Toda palabra que viene del Espíritu Santo siempre se apuntará a darle la gloria al Señor Jesucristo, nunca a ti mismo. Toda palabra que viene del Espíritu Santo son palabras de gracia, que son para consolar, que son para exhortar, que son para edificar. Nunca trae una palabra de condenación. Nunca trae, porque algunos dicen, no, es que a mí Dios me dijo que fulanito y sutanita se iban a casar. Cállese, Dios no le dijo nada a usted. Usted es lo que usted quiere porque dicen son bonita pareja. Usted no hable esas cosas porque Dios no le ha mostrado eso a usted. Dios no le ha mostrado eso a usted. Eso solamente se lo muestra a personas que están involucradas en eso. Nada más. Si usted no está involucrado en eso, usted no tiene nada que ver. Dios nunca va a hablar a favor del pecado. No es que a mí Dios me dijo que me divorciara, mi mujer me casara con otra. No. Dios no habla adulterio, hermano. Dios no te dijo que te divorciaras ni que te casaras con otra. No, es que a mí Dios me dijo que secuestrara un avión. Hubo un tipo que decía que era profeta y que Dios le dijo que secuestrara un avión y lo secuestró. Y salió en las noticias. Es que Dios me dijo que lo secuestrara para darle un mensaje a México. Oye, habiendo internet, habiendo Facebook, habiendo YouTube, habiendo de todo ahí para que ahí le pongas tu mensaje y lo hagas viral. Que el Espíritu de Dios quiere usarte, Él lo va a hacer viral. Él va a hacer que esa palabra corra. Tú nomás da la palabra. Pero no, ese hombre dice que Dios le dijo que secuestrara un avión. No, Dios nunca dirige a robar. Dios no dirige al pecado. Dios no dirige a robar, matar, destruir. Ese no es la obra de Dios. Esa es la obra del enemigo. Dice la palabra que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Jesucristo vino a dar vida en abundancia. Toda palabra que viene del Espíritu Santo para dirección a tu vida va a traer vida en abundancia. Va a traer bendición. Va a ser buena, va a ser agradable, va a ser perfecta. Va a ser una palabra de gracia. El Espíritu Santo no trae condenación. El Espíritu Santo no hace apología del pecado. No hace defensa del pecado. No habla y te dice vete a hacer esto. Que nunca Dios va a guiarte a hacer lo incorrecto. Jamás. El Espíritu Santo no te guía a hacer lo incorrecto. Esto es, ¿cómo puedo yo saber que no, es la carne la que... Bueno, la carne siempre busca la vanagloria de la vida. La carne siempre busca lo suyo. Pero el Espíritu de Dios siempre va a exaltar al Señor Jesucristo. Siempre va a exaltar la justicia de Dios. Siempre va a exaltar la presencia de Dios. Siempre va a exaltar el plan perfecto de Dios revelado en la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Yo espero, hermanos, que esta palabra te esté siendo de bendición. Ahí déjame mandar saludos a los hermanos que han estado llegando. Mandamos saludos a Olga, a MacArthur Vázquez, a Carlos Ruiz Méndez. Por ahí está también Asbel, no sé cómo se pronuncia tu apellido, creo que es Irison, Lucio Barrón. Saludos a todos los hermanos que están por ahí. Y bueno, y a la hermana Perla, Perla Hernández también está por ahí. Bendiciones, Edgar González. Y por supuesto a nuestra hermana Marisol Vázquez, que nos invitó cordialmente y amablemente para compartir esta palabra.
Esto que te he compartido es muy básico. El Espíritu de Dios puede hablarte también a través de visiones. Hay varios tipos de visiones, pero tendría que dar todo un seminario para hablar de esto. Pero sí puede hablarte a través de visiones, puede mostrarte una visión, pero no te enfrasques cuando no sabes el significado de algo. Él te lo va a revelar a su tiempo. A veces Dios me ha mostrado un sueño y no me ha dado la revelación de lo que significa hasta 10 años después, 15 años después. Entonces yo no me afano, no entiendo lo que significa. Oro, Dios muéstrame qué significa y lo guardo. Como hacía la madre de Jesús, dice que María guardaba estas cosas en su corazón. No las entendía al principio, pero las guardaba en su corazón. Cuando a veces ella no entendió muchas cosas hasta que Jesús fue crucificado y resucitó. La madre de Jesús. Entonces, eso fue un periodo de 30 y tantos años, que ella a lo mejor muchas cosas no entendió, pero esos misterios de Dios que le habló, los guardó en su corazón y de repente vino la revelación. Entonces, oremos que el Señor nos dé sabiduría acerca de sueños, de visiones. Hay cosas que... hay gente que me pregunta, hermano, ¿usted sabe cómo interpretar los sueños? Le voy a decir, yo lo que sé acerca de eso, lo único que le puedo decir es que yo siempre busco el significado de las cosas en la palabra. Y al encontrar el significado en la palabra, he encontrado muchas veces el significado de un sueño. Me ha pasado muchas veces. He visto cosas en alguna visión, en un sueño, yo no las he entendido, no he sabido el por qué me fueron reveladas y de repente encuentro en la palabra la respuesta con el significado de lo que vi en el sueño. Entonces, yo no ando corriendo buscando, oye, ¿qué significará este sueño? A veces a alguien de mucha confianza le cuento, yo no ando contándole los sueños a todo el mundo. No haga eso, no le ande contando los sueños a todo el mundo. Busque en la palabra el significado de las... A veces los sueños son muy alegóricos y hay cosas que vemos. Si usted ve un río, bueno, ¿qué significa el río? El río en la palabra sabemos que significa el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué está sucediendo en ese río? No, es que yo vi mucha gente nadando en el río. Usted está viendo un avivamiento del Espíritu Santo. Una vez un hermano me dijo, no, es que yo vi a un hombre con una manguera de aceite echándole aceite a Ciudad Victoria y que la manguera se encendía y la gente se prendía. Estás hablando de un avivamiento. O sea, ¿cómo sé el significado de un sueño? Voy a lo que la palabra me muestra acerca de lo que estoy viendo en el sueño. La palabra ya hay significados de cosas que me pueden a mí ayudar. Y yo no puedo hablarte específicamente de qué, pero puedo nada más invitarte a que tú hagas una investigación acerca del significado de lo que tú ves en el sueño. Dice, es que yo soñé, hermano, con un león y el león rugía y yo vi que salían corriendo los perros porque el león rugía. Y dije, ¿qué significa león? El león de la tribu de Judá es Jesucristo. Y al rugir salían huyendo los perros. O sea, el Señor Jesucristo con su voz poderosa hablaba y salían huyendo los demonios. Salían huyendo los falsos maestros, porque los perros son simbólicos de los falsos maestros en la Escritura. Entonces, hermano, ¿cómo sabe usted el significado de los sueños? Realmente no lo sé, pero sé el significado de algunas cosas de la Escritura, de símbolos que están en la Escritura. Y cuando tú conoces los símbolos de la Escritura, puedes dar con el significado de algunas cosas del sueño. A veces Dios no te revela. Me han contado su hermano, ¿qué significa esto? No sé. Pues ora que el Espíritu Santo te lo revele. A veces el sueño, lo que viste, fue por comer muchos tacos en la noche. A veces vemos cosas que pensamos que es Dios y es nuestra imaginación, y Dios puede darnos discernimiento también para saber que algo es nuestra imaginación. Cuando Dios habla, siempre dirige al Señor Jesucristo. A mí me pasó en una ocasión que yo tuve una visión abierta. Una visión abierta es cuando tú ves las cosas como si estuvieran pasando alrededor de ti y fueran reales. Y vi que estaba en una campaña, y en esa campaña el predicador hablaba a una persona y la persona le faltaba una pierna. Y cuando la persona subía, el predicador le decía, corre, y aquella persona daba 2 saltos y al tercer salto le salía la pierna. Y yo lo vi. Yo pensaba que estaba en una campaña con misioneros real, cuando de repente me doy cuenta y estoy en mi cuarto. Una visión abierta, y la única visión abierta que yo he tenido es esa. Eso fue en el 96, por ahí yo le pregunté, ¿qué es esto, Señor? Y Dios me dijo, ¿tú crees que yo no quiero hacer milagros como este? Escuché ese silbo apacible acá. Yo quiero hacer esto en la iglesia, pero la iglesia tiene que creer para ver estas cosas.
La iglesia, lo que tú viste, es el plan que yo tuve para la campaña de un evangelista, pero él no se atrevió a creer por esto. Amén. Estamos dispuestos. Hay testimonios. Yo he leído de un hombre en Inglaterra llamado Smith Wigglesworth, que en sus campañas crecían los miembros de las personas, como los brazos, las piernas, están en sus libros documentados. Hay gente que testiguó de personas que le faltaba una pierna y de repente le creció una pierna. Son milagros creativos que Dios hace con su poder soberano cuando Él quiere. Porque sabemos que la sanidad está provista en la cruz para todos y cualquiera puede recibir por la fe sanidad. Pero estos milagros extraordinarios vienen cuando nos atrevemos a creer que Dios quiere hacer algo poderoso en medio nuestro. Que el poder de Dios sigue estando para confirmar el Evangelio. Hermano, qué bueno que está aquí. Yo quiero orar primero por aquellos que si tú nunca has recibido a Jesús como Señor y Salvador, tú necesitas recibirlo para recibir perdón de pecados. Dice, hermano, yo sé que yo he pecado, yo sé que he fallado, pero yo quiero recibir a Jesucristo. Ese es el primer requisito para poder ser guiado por el Espíritu de Dios a recibir a Jesucristo. Haga esta oración conmigo y diga conmigo: Jesús, yo te acepto en mi vida como mi Señor y Salvador. Yo creo que moriste en la cruz para perdón de mis pecados. Dígalo en voz alta. Di: Jesús, yo creo que moriste para perdón de mis pecados. Y por eso yo te recibo como Señor de mi vida. Y tú moriste y resucitaste para darme vida eterna. Y te doy gracias. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesús por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Haga esta oración. Reciba a Jesús como Señor de su vida. Usted ahorita en estos momentos puede recibir también un milagro. Puede recibir una palabra de Dios. Yo creo que Dios está confirmando palabras que les han sido dadas a algunos aquí en vivo y a otros que van a ver esto en repetición. Hermanos, sean muy bendecidos. Gracias por acompañarnos. Gracias por esta invitación. Les amo. Un saludo allá a Edgar González y otros hermanos que van llegando. Sean muy bendecidos. Les amo y cualquier pregunta que usted tenga puede mandarme un inbox aquí o puede buscar la página también del ministerio Centro Gracias, la página de la iglesia y la página, mi página personal. Busque Pastor Arthur Perales, es una página, puede añadirla y también puede mandarnos ahí un inbox, puede mandarlo aquí abajo a los comentarios, puede mandarlo directamente o puede mandarlo a la página para preguntas, para peticiones de oración. Estamos para servirles. Muchas gracias a los hermanos y gracias, hermana Marisol, y a los demás hermanos de este precioso grupo que nos invitaron a compartir esta palabra. Muy buenas noches. Hasta luego.